Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverri, laico comprometido a la Iglesia Católica. Hoy un poco disfónico por estos cambios de temperatura y de clima, pero bueno, aquí estamos al pie de estos micrófonos para compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy de un tema que se llama el poder de la palabra. Y este tiene que ver básicamente con aquellas cosas que todos tenemos la oportunidad de compartir y de vivir y sobre todo de proclamar en nuestra vida, que con muchísima frecuencia atraen también hacia nuestra vida cosas positivas o incluso cosas negativas, pero no solamente hacia nuestra vida, sino también a la vida de quienes nos rodean. Y esto es lo más importante que nosotros podemos de alguna manera pensar, en que si estamos afectando o no a quienes nos rodean. Vamos pues a comenzar con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, verso 18 al 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: «Nunca más vuelvas a dar fruto». Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: «¿Cómo es que la higuera se secó al instante?». Jesús les contestó: «Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le dice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto que he traído a compartir hoy, pues realmente se habla en un contexto de fe. En términos generales, es como pensar que pues Dios está dándole un curso a sus discípulos sobre el tema de ejercitar la fe, y esto lo he hablado en algunos de mis libros, entre ellos el más reciente que he publicado, que se llama Fe para mover montañas. Sin embargo, pues en esta oportunidad quiero utilizar este texto para hablar precisamente del poder de la palabra. Hay muchos que obviamente dicen, y lo dicen con cierta sabiduría y acierto, que efectivamente el ser humano no tiene una palabra creadora, que el único que es creador es Dios, que es el Padre. Y de cierta manera, pues claro, tienen razón, especialmente cuando hablamos de una creación como tal, la creación de lo que nosotros vemos, como el cielo, las estrellas, la naturaleza humana, en fin. Pero no solamente se crea a través de la palabra, en este sentido, que es la omnipotencia de Dios la que tiene la capacidad de crear todas las cosas, sino que también el ser humano puede tener la potestad de crear estados psicológicos, afectivos o estados incluso espirituales a partir de la palabra. Y esto es lo que en realidad quisiera compartir sobre precisamente el poder de la palabra. Creo que pues muchos de nosotros hemos escuchado anteriormente que pues solamente Dios es el que crea. Claro, solamente Dios crea en el aspecto físico de su creación. Incluso también crea ambientes psicológicos y también espirituales a través de su palabra. Pero para el hombre le queda de alguna manera una opción, que es la opción del poder crear estados psicológicos y espirituales a partir de su palabra, y esto es lo que precisamente aquí nos está narrando el Señor. Por eso dice aquí claramente en el verso 21, Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le dice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen, es decir, pronuncian la palabra: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, y el pedir con fe es precisamente a través de la palabra, que es lo que estamos nosotros pronunciando. Por eso es que de alguna manera nosotros tenemos que tener claro que sí podemos nosotros crear a partir de nuestra palabra, y creamos estados positivos o estados negativos de acuerdo a lo que nosotros hablemos. Y no estoy hablando de programación neurolingüística. No me interesa para nada absolutamente recomendar, digámoslo así, técnicas de la nueva era. Yo soy absolutamente
cristiano, católico y espiritual, y me parece que es muy riesgoso venir a hablar de que tenemos que tener un léxico permanente de automotivación, de autoconocimiento, de autorregulación, como el tema de la inteligencia emocional, para de alguna manera manipular personas o prescindir de la gracia de Dios. No, nosotros no estamos en cursos de si te repites estas frases o estas palabras todos los días, entonces vas a conquistar el mundo. No, no se trata de eso. No se trata de hablar de técnicas de la nueva era que lo que hacen, como lo hizo en el paraíso la serpiente y lo sigue haciendo siempre, es tratarle de vender la idea al hombre de ser como Dios y que no necesita a Dios. Eso es lo que propone la nueva era con todas estas técnicas de automotivación y de elevar y exacerbar el ego y de programación mental, que es básicamente lo que el mundo quiere hasta que finalmente llega a apartarse de Dios por medio de la soberbia. En este caso no tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver precisamente con la unidad que el ser humano tiene con Dios, y esto lo hace precisamente donde dice lo que ustedes pidan al orar, lo que pidan con fe. Si ustedes le dicen con fe, el Señor se está refiriendo al tema de la oración. Si ustedes dicen con fe en la oración a este cerro que se mueva y se quite de aquí y se eche al mar, así sucederá, pero lo dicen sin vacilar nada. Pero es una palabra que ustedes pronuncian realmente con poder, y en este sentido es que nuestra palabra tiene poder sencillamente porque estamos unidos al Señor en nuestra palabra. Vamos a leer un texto bien bonito que está también en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versos 10 al 11, para ver que las palabras de Dios tienen poder y se cumplen porque se cumplen. Por eso todo lo que decimos en Dios tenemos que tener cuidado con ello. Isaías 55, del 10 al 11. Dice así la palabra de Dios: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir su efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Me viene a la cabeza ese texto que está también en los evangelios, en el que cuando se le acerca un hombre para que el Señor lo sane y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y entonces el Señor pronuncia la palabra quiero, queda limpio. Es decir, da la orden. Y Dios le dio la orden al mar, y Dios le dio la orden al viento, y Dios le dio la orden a las olas, y Dios dio la orden de la multiplicación de los panes. Y por eso todo lo que le pedimos al Señor, lo que sale también de nuestros labios, tiene poder si nosotros obviamente lo hacemos con un acto de la fe. Por eso dice aquí en este texto que hemos leído que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no regresan al cielo, sino que empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar, así también la palabra que sale de los labios de Dios no vuelve a dar sin producir su efecto. Es decir, la palabra causa un gran efecto a todos los lugares y en todas las instancias donde nosotros estamos. Una persona que vive maldiciendo, una persona que vive en amargura, seguramente siembra siempre a su alrededor destrucción, siembra de aquello que van a recibir. Incluso recuerdo el texto también que está en el libro del Deuteronomio, cuando pues todos los israelitas que fueron a espiar la tierra prometida, regresaron con informes desalentadores, y entonces Dios dice: pues les va a suceder como ustedes han dicho, van a morir de hambre aquí en el desierto, y por eso tuvieron que andar 40 años en el desierto. Y esto sí que es duro, porque cuando una persona se llena de pesimismo, cuando una persona pronuncia palabras de maldición, todo el día está diciendo groserías, todo el día se vive quejando de lo que tiene, pues está sembrando precisamente de aquello de lo que va a comer en el futuro. Y en el futuro inmediato, en el futuro mediano, incluso en el futuro lejano. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claridad que tenemos que tener cuidado con todo lo que sale de nuestros labios, porque la palabra de nosotros también tiene poder. Por supuesto que el Señor nos ha dado ese poder, y es precisamente lo que quise leer al principio de este programa, cuando lo hablé en Mateo, en el capítulo 21 del 18 en adelante, que dice: si ustedes le dicen a este cerro quítate, y lo hacen sin dudar, se quitará. Es decir, yo les
digo nuevamente que su palabra tiene poder. Y esto es algo que el Señor está validando, no es algo que se ha venido a inventar Juan Alberto Echeverry, ni que se ha venido a inventar cualquier otra persona. Es el santo evangelio de Dios que lo está validando en el ser humano. Si tú dices, haz esto y esto sucede, ten la plena seguridad que así va a suceder, precisamente porque el Señor nos valida en la fe en todo lo que sale de nuestros labios. Por eso, a partir de este momento, es muy importante que nosotros cuidemos lo que estamos hablando y cuidemos que nuestros hijos y que las personas que estén a nuestro alrededor también entiendan que la palabra tiene poder y que tienen que tener muchísimo cuidado con aquello que están pronunciando sus labios, de aquello con lo que nosotros nos acostumbramos a decir, pero sobre todo aquellas sentencias que con frecuencia damos de negativismo o que puede ser que también demos de positivismo. Sin embargo, que son sentencias que a veces pues nos pueden traer unas consecuencias nefastas o unas consecuencias también positivas en el caso de proclamar cosas positivas en nuestra vida. Hay un texto que también nos corrobora esto que veníamos hablando precisamente del poder de nuestra palabra o del poder de las palabras del ser humano, que también corrobora aquello que pues es que el hombre también tiene poder en la palabra cuando habla. Por supuesto no es el poder de la creación que hizo Dios, sino es el poder de causar un efecto psicológico, espiritual y también mover personas y mover gentes y mover guerras y mover de todo por medio de la palabra. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 11, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Vuelvo a repetir. Con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Fíjate todo lo que puede ocasionar la palabra en una persona y cómo una ciudad también se puede construir a peso de palabras, digamos, de bendición, palabras bien atinadas, palabras asertivas, es decir, palabras que construyan, que motiven a los demás. Palabras que en verdad le den la gloria a Dios y le permitan la capacidad a otras personas de desarrollar sus talentos y de construir alrededor suyo grandes cosas de bendición. Porque con la palabra nosotros motivamos o desmotivamos a los demás. Y aquí lo dice, las palabras de los malvados destruyen. ¿Y quién no va a destruir a un hijo cuando le dice una palabra negativa, cuando lo compara con un tonto, cuando lo descalifica en todo lo que hace, cuando le grita brutalmente? ¿Quién no va a destruir una esposa o un esposo cuando le grita insultos en su cara, cuando le habla con palabras negativas? Yo creo que es falta de mucha inteligencia para muchos de nosotros el hecho de referirnos precisamente a los más cercanos, a los más allegados, con palabras que destruyen. Porque incluso para decir cosas negativas, nosotros podríamos utilizar palabras que edifiquen, aunque sean cosas negativas. Podemos plantear la circunstancia de una mejor manera o con palabras, digámoslo así, que sean constructivas en la crítica, no destructiva, porque a veces lo tomamos a título personal y queremos es destruir las personas y el demonio coloca en nosotros palabras que destruyen a los que están a nuestro alrededor. Palabras como, es que usted no sirve para nada, es mejor un aborto que usted, hubiera preferido morirme que haberme casado con usted, ¿para qué lo tuve? Usted es el culpable, usted es la culpable de la destrucción de mi vida. En fin, palabras tan duras que a veces le decimos a los que están a nuestro alrededor, que Dios mío, pareciera más bien que hieren mucho más que cualquier puñal o que cualquier arma que nosotros emprendamos. En cambio, cuando nosotros decimos palabras que construyen, que edifican, oye, yo le doy gracias a Dios por ponerte en mi vida, hoy tal vez estoy pasando un momento muy difícil y tal vez no te pueda brindar lo que tú anhelas que yo te brinde, yo estoy seguro que tú eres una maravillosa persona, pero en este momento no puedo compartir contigo. Eso es muy diferente a venir a atropellar a una persona de palabra, pues la palabra tiene poder. Y la palabra actúa en nosotros y por eso debemos saber cómo manejar esa arma poderosa de la palabra. Vamos a leer Romanos 10, del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos.
si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Es decir, nosotros debemos llevar la palabra acompañada de la convicción profunda del corazón. Entonces ya en este orden de ideas tendríamos 3 elementos fundamentales que tiene este poder de la palabra. Y estos elementos para mí son los claves en cualquier parte del mundo y para cualquier persona. 3 elementos para actuar con la palabra. El primero de ellos se llama convicción. Convicción. Para que una persona pueda hablar con propiedad, para que una persona pueda hablar de manera creíble, para que una persona pueda mover las circunstancias a su alrededor, tiene que pronunciar palabras con convicción. La convicción es algo que está en lo profundo del corazón. Por eso anteriormente dice, si crees con el corazón y confiesas con tu boca. Es decir, si lo que vas a hacer lo crees profundamente en el corazón, y además lo dices con esa convicción de lo que crees, ten la plena seguridad que muchas cosas se van a mover a tu alrededor. Con mucha frecuencia he dicho en el pasado, porque además trabajaba en la parte comercial, nadie puede vender lo que no cree. Si tú estás vendiendo un producto en el cual tú no crees, pues sencillamente no tienes ninguna convicción. Las personas que están a tu alrededor ven la duda, ven que no conoces casi, ven que no estás convencido de lo que estás vendiendo y por supuesto no vas a convencer absolutamente a nadie. Pero si tú tienes claramente la convicción de aquello que estás diciendo, de aquello que en lo que crees realmente, estás convencido profundamente, seguramente la palabra que va a salir de tus labios va a ser una palabra absolutamente contundente y por eso es necesario decirla. Es decir, nosotros tenemos que hablar con convicción de lo que creemos. En este camino de fe tengo convicción de lo que yo creo. Yo creo en el Señor, creo que resucitó, creo que padeció por mí, que murió y que resucitó entre los muertos. Creo que la fe tiene sentido, creo que tiene sentido la oración, creo que tiene sentido la iglesia y por eso proclamo lo que proclamo. Porque tengo una convicción profunda, sin importar que otros quieran desanimarme, desmotivarme. Todos los días estoy buscando razones más sólidas para creer y para poder hablar con mayor convicción. Cuando yo me pongo en un estado de dudar, cuando yo no tengo convicción en lo que creo, soy realmente como un pelele que el viento lleva de un lado para otro, una persona que no tiene criterio, una persona que se deja atropellar por cualquier doctrina y resulta que nosotros pues somos personas, hijos de Dios, bautizados, hijos de la iglesia, que tenemos que tener la convicción plena de lo que nosotros estamos hablando. Hay personas que hablan dubitativamente, es decir, que siempre ponen mucha duda en lo que están diciendo, que no tienen claridad en lo que están creyendo. Por eso, una de las virtudes del servidor que hablo allí en el libro de Al Servicio de Dios, en el tomo 1, una de las 22 virtudes, se llama ser creyente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos decimos católicos, pero ni siquiera sabemos por qué creemos en la unidad de los santos, en la comunión de los santos, ni siquiera creemos ni sabemos contestar por qué el purgatorio. Sí, ahí por tradición, porque nos dijeron que había que creer, pero ni siquiera nos sumamos a las personas que están tratando de trabajar por traer más personas a la gracia de Dios y a la salvación eterna. Y eso es sencillamente porque nos falta una convicción profunda de aquello que hemos aprendido, de aquello que estamos profesando. Y por eso es que cuando nosotros hablamos con convicción, nuestra palabra tiene poder. Ese poder de transformar las cosas a nuestro alrededor. Y esto se utiliza muchísimo en la fe particular, pero también en la fe comunitaria. En la fe particular, cuando tú estás convencido de que las cosas van a cambiar, que hay un día en el que te levantas a decir, un momentico, yo estoy convencido que las cosas se me van a dar, que me voy a sanar, que voy a superar esto, que voy a atravesar esta dificultad. Y es como si lo proclamaras con una convicción profunda, porque en eso es en lo que verdaderamente crees. Hay como un impulso interior, como una fuerza interior que te lleva a decir y no voy a dudar más, y no voy a dudar más, sino que lo voy a decir y lo voy a hacer. Es algo que es especial. Yo he visto a muchísimas personas
salir de vicios, por ejemplo, del alcoholismo, del cigarro, del tabaco, de la droga. El último día apagan el último cigarro y dicen con convicción no más, y no voy a prender más este computador, y no voy a entrar más en la pornografía, y no voy a fumar más este cigarro, y no voy a tomarme más un alcohol más, y ese día lo proclaman con convicción. Tienen la convicción, lo dicen, y así sucede en sus vidas y logran salir. Es como una fuerza interior. Esa convicción es algo que se convierte en un papel fundamental en la vida de la persona para poder ahora sí decirlo a viva voz, que las cosas se van a dar y se dan, porque ese es el poder que tiene la palabra cuando una persona tiene una convicción profunda. Entonces el primer elemento para poder tener poder al hablar se llama convicción. Si tú no estás convencido de lo que vas a hablar, ¿para qué lo hablas? ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué haces dudar a los demás? ¿Para qué haces flaquear a las demás personas en la fe? No. Hoy te invito a que tengas convicción en tus proyectos, en tus propósitos de vida, en tu futuro, en lo que vas a hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bendición y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Tengo la convicción de que mi futuro va a ser un futuro bendecido. El segundo elemento se llama proclamación. Hay que proclamar lo que se cree. Esto es hablar, decirlo. Esto es anunciarlo. Esto es prometerlo. Esto es sacarlo hacia afuera. Esto es precisamente, rezarlo de labios, expresarlo, manifestarlo audiblemente. Y por eso es que dice, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Es decir, ya no es solamente un acto de convicción, sino de sacarlo afuera, decirlo. Esta parte de proclamar lo que tenemos en nuestro corazón es fundamental. ¿Por qué? Porque psicológicamente nosotros necesitamos escuchar esa convicción profunda. Necesitamos escuchar una palabra audible de algo que se está moviendo, de algo que es real. Y esto me ayuda a mí. Es como las personas que estudian las matemáticas o que estudian el inglés o que leen algún texto, que tienen que aprenderse y lo hacen en voz alta. Pues aprenden mucho más. ¿Por qué? Porque audiblemente le llega al cerebro. Tenemos todos los centros auditivos del cerebro que están captando también lo que además de imágenes y además de pensamientos estamos teniendo en nuestra mente, pues se hace un mayor aprendizaje, una mayor cobertura de lo que nosotros estamos aprendiendo. Hay un ejemplo que me encanta colocar y lo he colocado muchísimas veces y es el de la mujer jorobada. Aquella mujer encorvada que estaba en el templo, en la sinagoga, y que llega a Jesús y la ve allí encorvada. Y lo primero que le dice es, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Y bueno, cuando uno le pregunta a la gente que si la mujer se enderezó, la gente dice, sí se enderezó con eso que le dijo el Señor. Y yo les digo, no se enderezó. Y luego se quedan así como salidos de onda. ¿Y cómo así? ¿Por qué no? Y entonces cuando uno lee el texto dice, y al momento Jesús le impuso las manos y entonces la mujer se enderezó. Pero fíjate que primero proclama, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Y esto es muy importante porque audiblemente las personas tienen que escuchar esa convicción profunda que sale del otro. Audiblemente nos ayuda psicológicamente a que nuestra fe se aumente, a que tengamos una convicción superior, a que se geste en nosotros un movimiento específico. Y entonces allí seguramente se puede completar la bendición de esa palabra que nosotros hemos proclamado. Por eso el primer elemento se llama convicción, pero el segundo elemento se llama proclamación. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros callados? Y por habernos quedado callados hemos perdido tantas oportunidades. ¿Cuántas veces hemos terminado de hablar con una persona y nos decidimos callar? Y luego pasa el tiempo, nos vamos para nuestra casa y dice, si yo le hubiera dicho, es que yo debía haber dicho esto, es que yo debía haber compartido esto. ¿Y cuántas veces dijimos para nuestros adentros, yo había pensado eso, pero no lo dije? Y entonces nos revolcamos en el remordimiento porque no hemos proclamado aquello que nosotros creemos. Mira lo que dijo el hijo pródigo. Dijo, al fin se puso a pensar. Y luego dijo,
¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre? Iré a la casa de mi padre. Y se paró y fue. Entonces, primero se puso a pensar, luego lo proclamó con sus labios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, proclamar. No sirve de nada quedarnos callados, especialmente cuando son ideas buenas, ideas loables. Yo no estoy hablando de que seamos personas imprudentes al hablar o que hablemos tonterías o babosadas, digámoslo así, porque sí. No, nosotros podemos hablar con contundencia, con convicción, especialmente cuando vamos a expresar palabras que nos invitan a obrar como tenemos que obrar. Por supuesto, si nosotros hemos leído la palabra de Dios, que es la que nos ordena la vida, que es la que nos sana, que es la que nos informa, que es la que nos protege, que es la que edifica nuestra fe, pues lo que debemos proclamar precisamente son palabras de bendición, siempre palabras de bendición. Todos los días nos quedamos a veces escuchando remordimientos de personas que se les murió su papá, se les murió su mamá, se les murió su esposo, se les murió su hijo y se quedan lamentándose diciendo es que si yo le hubiera dicho esto, es que si yo hubiera dicho lo otro, porque a veces estamos llenos de taras y de miedos adentro, de imposibilidades para hablar, para proclamar las cosas que tenemos en nuestro corazón. En este sentido, la psicología tiene un elemento que se llama la inteligencia verbal y la inteligencia emocional tiene que ver con esta inteligencia verbal. Es la capacidad de expresar lo que tenemos en palabras. Todos hemos tenido el don que Dios nos ha dado. Claro, en el caso de Moisés, cuando Moisés estuvo caminando en el desierto y llegó al monte Horeb, que el Señor lo llama para hacerlo rescatar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, Moisés le dice, Señor, pero es que soy tartamudo, es que yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, ¿y quién le dio la voz al hombre? ¿Y quién fue el que hizo la palabra? ¿Quién le dio la boca al hombre? Pues no va a ser capaz Dios de darte a ti las palabras para hablar. Yo creo que si nosotros tenemos una buena idea, si nosotros tenemos una convicción profunda, si nosotros tenemos algo que es coherente con la palabra de Dios, con la formación, con la moral, con el equilibrio, ¿por qué no lo proclamamos? ¿Cuántas incluso parejas se quedaron siempre anhelando, es que le debió haber dicho esto a esta o a otra? Y hay momentos en los que definitivamente tenemos que proclamar aquello que tenemos en el corazón, porque después nos vamos a quedar con el remordimiento de habernos quedado callados, y si nuestra boca no lo habló, seguramente nos vamos a perder de grandes bendiciones. Recuerda este texto que leímos en el primer bloque, que estábamos hablando precisamente en Proverbios 11:11. Dice que con bendiciones se construye una ciudad. ¿Cuántas veces podemos construir y edificar una persona y con las bendiciones que salen de nuestra boca? Acuérdate que bendecir es decir bien, pero porque somos tímidos, porque tenemos miedos, porque tenemos taras, entonces preferimos quedarnos callados. Y resulta que nuestra boca sirve absolutamente para construir cualquier clase de bendición a nuestro alrededor. Y es lo que nos estaba tratando de decir precisamente el Señor en este contexto de la higuera estéril. No era que el Señor estuviera hablando porque odiaba la higuera, entonces porque le dio una rabieta de niño chiquito, porque no encontró una fruta allí, entonces mandó secar el arbusto. No, era porque quería darle una enseñanza a sus apóstoles. Por eso les dice, lo que ustedes pidan en oración, si ustedes dicen esto sin vacilar nada, es decir, si ustedes lo dicen con la convicción, pero lo dicen, lo proclaman, tengan la plena seguridad que eso se va a dar. Pero muchas veces nosotros no nos levantamos a proclamar las bendiciones que Dios nos da. ¿Cuántos están, por ejemplo, en problemas de ruina? ¿Cuántos están en problemas de un matrimonio, un hogar que se va a destruir? ¿Cuántos están en problemas con hijos en la droga? O problemas de la cárcel, problemas jurídicos, problemas de timidez, problemas de enfermedades. Pues yo te invito a que proclames con tu boca si crees profundamente que Dios sí puede obrar en tu vida. Ahora hay que proclamarlo en el nombre de Jesús. Me voy a levantar y voy a tener la victoria de esto que estoy pidiendo. Voy a salir de este espíritu de ruina en el nombre de Jesús. Hoy proclamo que soy hijo de Dios. Lo proclamo. Proclamo las gracias que he recibido en el bautismo de ser sacerdote, profeta y rey e hijo de Dios. Esto tenemos que proclamarlo todos los días y ese es el poder de la palabra. Cuando de nuestros labios salen palabras de convicción, eso se nota.
Hay veces que uno entra en el diálogo con una persona y uno le ve a esa persona la seriedad con la que habla, la determinación con la que habla. Como que uno dice, wow, lo va a hacer. Esta persona estoy seguro que lo va a hacer porque tiene una convicción profunda y así es que lo manifiesta y por eso lo proclama. Yo te invito hoy a que no solamente tengas la convicción de que vas a poder salir de tus problemas, de que vas a poder salir de esa enfermedad, de esa circunstancia, de ese matrimonio tortuoso, de eso que estás viviendo, sino que también lo proclames. Y lo proclames audiblemente en oración y se lo pidas al Señor y creas que lo vas a recibir, pero tienes que proclamarlo profundamente con tu boca, con tus labios. No tengas temor de equivocarte, no tengas temor de decir palabras a veces que seguramente se pueden repetir. De hecho, los que hablamos en público, los que hacemos programas, pues hemos tenido que vencer toda esta clase de miedos porque todos nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca? Pero proclamamos las palabras de bendición que vienen de lo alto y es lo que tenemos que hacer, apartando a un lado todos los temores que tenemos y proclamando las bendiciones que hay en nuestro corazón. Y por último, número 3, el tercer elemento que es fundamental para desarrollar el poder de la palabra. Se llama determinación en la acción. Determinación en la acción, es decir, es ser coherente con lo que se dice. Porque acuérdate que nos encontramos con muchas personas que piensan una cosa, dicen otras y actúan de una manera totalmente diferente. Son personas incoherentes. La persona que tiene poder en su palabra es aquella que es coherente entre lo que piensa, siente y dice y hace. Eso es una persona coherente. Hay coherencia entre lo que piensa, siente, dice y hace. ¿Por qué? Porque muchos seguramente dicen una cosa, pero hacen otra completamente diferente. Determinación en la acción es ir en congruencia con aquello que estás pensando y aquello que has proclamado. No podemos ser incongruentes con las personas, primero porque no se va a dar, porque va a perder poder la palabra, y segundo porque confundimos a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora bien, yo creo que esto es muy claro cuando precisamente hablamos del tema de la parábola del hijo pródigo. Acordémonos que estaba prácticamente muriéndose de hambre, quería comerse las algarrobas de los marranos y nadie se las pasaba, y dice allí, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, ahí lo dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, es decir, proclama, Padre, perdóname, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus sirvientes. Y lo que más me gusta, y esta es la conclusión de esta palabra, es que dice allí, y se levantó y fue, tuvo determinación en la acción. Es decir, muchos nos quedamos pensando, yo debía decir esto, yo debía hacer aquello, yo debería proclamarlo de más allá, yo debería ir a hablar con fulano, yo debería decirle esto, pero no lo hacemos. Nos quedamos allí con el miedo, con decir, con pensar, pero no ejecutamos la acción que hemos pensado, que sabemos que es el camino del bien, pero le tenemos temor precisamente a poder ejecutar las cosas. Como que no nos decidimos, o puede ser que nos estacionemos en una zona de confort, o sencillamente nos quedamos presos del miedo porque le hemos creído las mentiras al maligno, que lo que vamos a decir no va a tener sentido. ¿Qué tal que este hijo pródigo se hubiera puesto a pensar, no, y qué tal si mi papá no me perdona, entonces pierdo el viaje y entonces voy a llegar más hambriado, y qué tal? No, él tenía la convicción profunda de que Dios lo iba a perdonar y ya había preparado el discurso, sabía lo que iba a proclamar con sus labios y tenía la convicción clara de que su padre lo podía perdonar. Y entonces no se quedó pensándolo, sino que se levantó y fue. Yo te pregunto, cuando has dicho me voy a sanar en el nombre de Jesús, tú te levantas y caminas en pos de enderezar tu cuerpo, de caminar, de tratar de levantarte como es, de dormir, de esperar en que realmente tu pie se va a enderezar o que tu brazo se va a enderezar o que ese cáncer se va a ir o que ese hijo se va a sanar, y empiezas a hacer cosas congruentes con lo que has pensado, con lo que has orado y sobre todo con lo que has proclamado con tus labios.
Mira, es muy corriente encontrarme en muchos lugares donde voy a compartir el Evangelio, cuando hablamos de oración y hablamos de sanación y hablamos de tantas cosas, y entonces uno en la oración dice, mire, aquí hay una persona que está sanándose de esto, de aquello, de lo de más allá, y bueno, pues ya terminó de orar y uno cree que el Señor sí está obrando. Y al final ya se va a salir, de pronto se le acerca una a otra persona, ay hermanito, ¿será que usted puede orar por mí? A ver si me sano de esto, de aquello. Señora, pero no acabo de escuchar que precisamente de eso era de lo que estaba sanando el Señor. ¿Usted no lo creyó? Como quien dice, no ponen por acción lo que han ido a recibir. Se ha dicho que la Eucaristía es una fuente de sanación para el ser humano. Y van, pero a ver si de pronto me sano, pero finalmente no creen y no tienen determinación en hacer lo que tienen que hacer, en caminar en el camino de la fe. Hay una historia que me parece muy bonita, y es que aquella que nos edifica sobre el tema precisamente de la determinación en la fe, y es que un circo llega a un lugar y allí tienen unos amigos en esa ciudad. El circo comienza a hacer sus ensayos y entonces van donde los amigos y le dicen, oye, ¿quieres venir a ver los ensayos que vamos a hacer para las funciones? Y su amigo le dice, sí, yo voy. Y cuando va, le dice el cirquero, oye, ¿tú crees que yo puedo caminar aquí en la cuerda floja de un lado al otro? El otro le dice, sí, yo creo. Y lo va y camina de un lado al otro. Ah, perfecto, sí, qué bueno. Oye, ¿y tú crees que yo puedo caminar de aquí hasta el otro lado en la cuerda floja con una silla encima? Y el otro le dice, sí, yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces se pone una silla encima y camina hasta el otro lado. Y luego desde el otro lado le dice, oye, ¿tú crees que yo puedo irme de aquí hasta allá con la silla encima de los hombros caminando por la cuerda floja, pero con una persona encima? Y ya pues después de tanto que ha hecho, el otro le dice, sí, claro, yo lo creo. Y entonces él le dice, bueno, perfecto, ven, súbete y te sientas. Y el otro dice, no, yo sí no me voy a subir. Una cosa es lo que piensa y otra cosa es que no es congruente con lo que realmente piensa. Y así muchos de nosotros vivimos la vida. Proclamamos una cosa, pero pensamos otra, no estamos convencidos y tampoco actuamos en esa congruencia. Dentro de la determinación en la acción existe otra palabrita maravillosa. Está dentro de esa determinación que se llama perseverancia. Es decir, a pesar de que haya obstáculos en tu vida, a pesar de que haya cosas difíciles, voy a seguir confiando. Y en este sentido me encanta el texto bíblico que está en Habacuc 2:2, cuando dice el Señor, escribe en tablas que se lea de corrido, que esta visión se cumplirá. Tú espera, aunque parezca tardar, llegará en el momento oportuno. Y a veces nosotros nos desesperamos porque no vemos la bendición llegar rápidamente. Entonces esa determinación en la acción que teníamos al principio, como que la empezamos a abandonar y perdemos constancia y perseverancia en lo que estamos haciendo. Determinación en la acción es continuar con perseverancia hasta el final, aunque haya obstáculos, porque he proclamado la palabra de bendición sobre nuestra vida y la voy a conquistar y no voy a descansar hasta conquistarla. Eso es tener poder en la palabra, eso es actuar congruentemente con lo que el Señor nos ha pedido, y es parte precisamente de este tema de la fe, y es parte de lo que podemos decir con nuestros labios y de proclamar la palabra con nuestros labios y de edificar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que ser personas de palabras positivas, de palabras que edifiquen, que construyan, que levanten al caído, que levanten a nuestro alrededor muros de bendición y no muros de maldición, que levanten a nuestro alrededor caminos de bendición y no caminos de maldición. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros labios, una palabra de poder que se cumple porque se cumple. Pero hay un texto más para que tú mismo puedas pensar en él y digas, Señor, yo quiero ser una persona constante. Está en Santiago en el capítulo 1, verso 5 al 8. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué palabra más fuerte esta, mi querido hermano.
Así es de que si hoy piensas una cosa, proclámalo con toda la convicción que tienes. Tu palabra tiene poder y camina en el norte, en el oriente, que tiene esa palabra que has proclamado en tus labios, y vas a darte cuenta que vas a recibir la bendición de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que te ha estado hablando Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, autor. El personal no, porque ya está lleno, pero Juan Alberto Echeverry, autor, o Juan Alberto Echeverry, oficial, le das un clic en like o en seguir y ya te comienzan a llegar mensajes de esperanza. También puedes buscar todo mi material en www.editoriallatinaja.com o en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.